Bueno, también te cuento de que hace años a mi mamá le pusieron ya no vengas más, en un mensaje de texto. Sí despidieron a mi mamá un día normal. Mi mamá trabaja en el centro, en una tienda de ropa, sin un contrato formal, y un día simplemente la dejaron en la calle, sin explicaciones ni nada de eso. En serio, mira, es horrible. Es increíble cómo la vulnerabilidad de las mujeres se ve reflejada en un mensaje de texto. Pero ¿no le dieron alguna indemnización económica, algún apoyo, algún mensaje al menos? ¿Nada? Nada de nada, 0 soles. Y lo más triste para ti es que conversando luego con mis compañeras de la universidad, descubrí que lo de mi mamá no fue un caso aislado, sino que es un patrón que fue documentado por esa abogada, Jessica Maeda, en el 2020, y bueno, indicó que el 70% de las trabajadoras en el Perú fueron despedidas de forma fulminante. Eso deja muy en claro de que el virus no era el que discriminaba a las mujeres, sino era el sistema laboral peruano. Todo por los prejuicios que ya existían desde hace mucho tiempo atrás. Exacto. Y esa ola de despidos masivos que vimos en los noticieros fue solo la punta del iceberg de un problema estructural gigantesco. Porque mucho antes de que llegara el COVID-19, las mujeres en el Perú ya ganábamos un promedio de 31,8% menos que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo y tener las mismas capacidades. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es que el COVID-19 afectó la estabilidad laboral femenina entre los años 2020 y 2022? Vamos a desmenuzarlo en este video. Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para el alto el fuego de todos los tipos de violencia, incluida la dirigida contra las mujeres. Lo hacía ante el escenario del confinamiento generalizado que se extendía en toda América Latina. Oye, Gab, sé que tú has estado estudiando muy a fondo sobre ese tema y quería hacerte una pregunta. Antes de que llegara la pandemia en el marzo del 2020, ¿la situación de las mujeres en el mercado laboral ya existía o era solo un invento? Estábamos muchísimo peor de lo que la gente cree o prefiere recordar. Según la investigación de los economistas Ñopo y Jaramillo en el 2020, la fuerza laboral femenina en el Perú se concentraba masivamente en los sectores económicos más frágiles. Lo del comercio minorista, el servicio doméstico, la hotelería, los restaurantes y el turismo. Y adivina qué pasó cuando el gobierno dictó la cuarentena estricta. Claro, la respuesta es obvia. Esos fueron exactamente los sectores comerciales que tuvieron que cerrar desde el primer día. No había forma de que pudieran hacer unos teletrabajos o de hacer como que limpieza de un hogar. Exacto, no se podía. Pero eso no es todo. El gran monstruo de nuestra economía, que es la informalidad, nos pegaba con el doble de fuerza a nosotros las mujeres. En las zonas urbanas de nuestro país, solo el 55-50% de las mujeres contaba con algún tipo de protección laboral o contrato formal, frente a un 70% en el caso de los hombres. 55% contra 70%, ponerlo en números evidencia que la cancha ya estaba totalmente inclinada en contra de las mujeres, antes de que el primer paciente cero llegara al Perú. Y la estocada final llegó cuando el gobierno ordenó el cierre total de las escuelas y nidos. En ese instante, de manera automática, invisible y muy silenciosa, la sociedad y las familias asumieron que nosotras éramos las que debían quedarse en casa y resolver los problemas internos de la familia. Eso es completamente injusto, porque estructuralmente se asume de que la mujer le debe sacrificar su empleo, sus ingresos y su crecimiento profesional, y no el hombre. Porque la división sexual del trabajo lo tenemos normalizada en el chip cultural, es como un chip que está en nuestra cabeza. Y Jaramillo y Ñopo demostraron con datos que solo el hecho de tener un niño menor de 6 años en el hogar amplía la brecha de empleo femenino en 10 puntos porcentuales. Es demasiado. Y eso no es una estadística muy fría. Podría ser mi vecina que tuvo que dejar sus empleos, o incluso mi tía que perdió sus ingresos, o incluso mi propia madre. Entonces, la pregunta de investigación que mueve todo nuestro proyecto es: ¿de qué manera el COVID-19 afectó la estabilidad laboral femenina en el Perú entre los años 2020 y 2022? O sea, Fátima, el reto no es solo quedarnos en la superficie de contar cuántas mujeres perdieron el empleo, sino profundizar en el cómo, en el por qué ocurrió y cuáles son las tuercas del sistema que fallaron. Exactamente, Gaby. Tenemos que ir a la raíz del problema y por eso nos hemos planteado otras preguntas subsidiarias, las cuales van a hacer que nuestro análisis sea mucho más específico. El interrogante es: ¿la segregación ocupacional y la alta informalidad influyeron directamente en esta problemática?
La segunda pregunta es, ¿acaso la sobrecarga de tareas no remuneradas, tales como las labores domésticas, limitaron nuestra reinserción laboral? Y la última pregunta, para cerrar todo este círculo, consta de: ¿la pérdida de nuestra autonomía económica nos hizo más vulnerables hacia la violencia laboral y la desigualdad? Ese es el cuento de nunca acabar en nuestra sociedad. El famoso estereotipo implícito de tú te quedas cuidando y limpiando, mientras yo salgo a proveer y trabajar. La pandemia lo agudizó al extremo. Esta pregunta es grave y dolorosa porque cuando una mujer se queda sin un ingreso propio, sin plata en el bolsillo, pierde las herramientas materiales más básicos para poder plantarse y decirle no a un maltrato o una explotación o a un abuso, tanto en el trabajo como en el hogar. Estas preguntas subsidiarias nos han servido para desarrollar los objetivos tanto generales como específicos. El primer objetivo es analizar el impacto negativo que tuvo el COVID-19 en la estabilidad laboral femenina entre los años 2020 y 2022, mientras que identificamos las causas estructurales y los estereotipos de géneros que acentuaron mucho más esta problemática. Para lograrlo nos trazamos 3 objetivos. Primero, identificar la concentración femenina en sectores vulnerables. Segundo, explicar cómo el rol impuesto de cuidadora frenó la reinserción al mercado. Y tercero, evaluar la afectación real en la autonomía económica de las peruanas. Tenemos todo esto claro. ¿Están listos para ver el dato macroeconómico que de verdad duele? De acuerdo con las proyecciones conjuntas de ONU Mujeres y PNUD, dicen que para 2021 por cada 118 mujeres en situación de pobreza extrema habrá 100 hombres en la misma situación. 118 mujeres por cada 100 hombres. Esto nos da a entender, con un gran sentimiento de rabia, que la pobreza en nuestra región tiene de manera muy estructural e injusta contra las mujeres. Exacto, y hay que dejar algo en claro. No se trata de decir que los hombres no sufrieron a partir de la crisis o no perdieron empleos. Por supuesto que sí. El problema es que las estructuras previas hicieron que nosotras sufriéramos más durante más tiempo y en peores condiciones. Teniendo todo este diagnóstico sobre la mesa, ¿qué propuestas necesitamos exigir como ciudadanos para que en una crisis nunca más vuelva a suceder? La primera urgencia es clara. Necesitamos implementar sistemas públicos, articulados de cuidado infantil, guarderías, cunas y estancias comunitarias con horarios flexibles y accesibles. La sociedad tiene que dejar de fingir la mentira de que los hijos se cuidan solos o que es tarea exclusiva de la madre. El cuidado es una responsabilidad social. La segunda es impulsar licencias parentales equitativas e igualativas, que los padres también ayuden por ley el cuidado de los recién nacidos y de los hijos enfermos en igual cantidad de días. Solo así evitaremos que las empresas sigan viendo a la mujer como un costo laboral más alto y dejen de sacrificar nuestras carreras. Y bueno, como tercer punto, queremos que la fiscalización sea de verdad, que empresas como la SUNAFIL hagan algo contra la informalidad laboral, que aplique sanciones severas a las organizaciones que despidan, hostiguen y hagan que los empleados vivan en situaciones muy precarias y bueno, que afronten las consecuencias. Porque seamos claros, mientras en el Perú una madre de familia tenga que elegir entre el bienestar de sus hijos pequeños o conservar su sueldo a fin de mes, el sistema laboral seguirá siendo profundamente injusto y violento. La pandemia de COVID-19 nos dejó una gran lección histórica, que no podemos olvidar. Las crisis de cualquier tipo siempre van a golpear con el doble de fuerza a aquellas personas que el sistema ya mantenía al borde del precipicio. No estamos aquí sentados pidiendo favores, bonos de caridad o concesiones especiales. Estamos exigiendo políticas públicas integrales que reconozcan, valoren y remueven el trabajo de las mujeres, tanto dentro como fuera de los hogares. Así que ya lo sabes, tú que estás detrás de la pantalla, por favor comparte este video y difunde mucho más sobre este tema, con tus amigos, con tu familia, ya que esto es una problemática de la cual se tiene que hablar mucho más. Somos el lado B del COVID y esperamos que la próxima crisis global no nos encuentre. Denle like.